Muchas gracias a todos nuestros amigos, a nuestros televidentes. Continuamos con esta serie de videos, historia, educación, teología. Hoy vamos a hablar acerca de una de las civilizaciones, uno de los imperios más terroríficos que generaban terror, manipulación a través de las guerras. Tienen una mala fama, pero veremos qué tan cierto es. Hablaremos del imperio asirio, sus exponentes, sus fechas, sus características, su religión y por qué están muy relacionados con el imperio del norte de Israel. Veamos. En primer lugar, vamos a trazarlo en tres etapas diferentes: la antigua Siria, la Siria media y la neo-asiria. Veamos la antigua Siria. Estamos en el 4000 a.C., estamos en el imperio sumerio, luego el 2300 con Sargón el acadio y luego está el paleo babilónico. Civilización hay que trazarla del segundo milenio antes de Cristo hasta 1750. Uno de los fundadores más importantes sería Pusul-Asur. Asur era la ciudad predominante, la más importante comercialmente hablando en todo el antiguo Asiria. Allí sería su dios predominante. El panteón de los asirios sería Asur. Esa sería la ciudad más importante. ¿Cuál era el ambiente comercial en esa época de la historia? Ellos eran comerciantes, comerciaban con Anatolia, no tenían muchos defensas. Era una ciudad semítica, seminómada, con algunos problemas que ellos se encontraban ubicados entre el Tigris y Éufrates en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Luego que vino el rey Hammurabi, pues fueron totalmente derrotados, luego los hititas y luego los casitas babilónicos. La segunda etapa es de 1360 a 1050. Esta etapa se le llama modestamente, se le llama los Sirius media. Aquí se destaca una cierta expansión y algunas conquistas con otras civilizaciones de su época. Algunos reyes destacados: Tukul-Ninurta y Tigla-Pileser I, Salamansar I y algunos otros reyes como Adadán-Nirari, uno de los reyes más destacables en esa época, pero tanto como la primera, que fue comercial, esta época fue modesta. Vamos con la época más importante, con el imperio neo-asirio. Luego de las conquistas que tuvieron, se iban a levantar. Sus deseos expansionistas, sus deseos de crecer y sus deseos a través de la guerra iba a crecer. Estamos en la época más gloriosa, la época más conocida y la época más hablada, la época neo-asiria. Sus etapas son de 931 a.C. al 612 a.C. Es una época gloriosa. Aparecen los personajes más importantes: Asurbanipal II, del 885 a.C. al 865, es decir, duró casi 20 años. Pero el que iba a crecer más, iba a llevar la época dorada, sería Salmanasar III. Luego de sus conquistas con Egipto y luego de colocar su mirada en la costa del Mediterráneo y principalmente el pueblo de Israel, tendría una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y es interesante mencionar con el aspecto de Israel. En el 840, luego de la victoria del rey Jehú del norte contra Jezabel, en la época de las aventuras de Elías y Eliseo, este imperio empezó a reclamar tributo, vasallo. Ellos veían al pueblo de Israel que tenía que pagar impuestos. Y de allí, todos los demás reyes, como Onri, como Joás, como Oseas, como Peca, todos estos reyes empezaron a pagar tributos. Y es interesante que la Biblia menciona a este imperio. Los profetas que mencionaron a este imperio fue el profeta Sofonías, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Isaías. Es interesante que Jonás viajó a una de las ciudades, a una de las capitales del imperio asirio, y veremos por qué no quiso ir, a pesar de que él se fue a Tarsis y no fue a Nínive, y veremos por qué él no quiso ir. Además, la destrucción de Nahum y de Sofonías acerca de una de las capitales de Nínive, que eran los asirios. Es decir, los profetas lo mencionaron, los escritores lo mencionaron, en Segunda de Reyes, en Crónicas también lo mencionaron. Pero es interesante que empezaron a pagar tributos todos estos reyes. El último de los reyes sería
el rey Oseas, un hombre que hizo mal, que luego ya había tenido conflictos con Tiglas-Pileser III, otro que logró expandir. Pero el que logró conquistarlo y sitiarlo, como dice en Segunda de Reyes, fue Salmanasar V. Él la sitió durante 3 años. Luego vendría Sargón II y la conquistaría. 27,000 del pueblo de Israel se fueron al cautiverio. Y este se conoce como el cautiverio de Asiria del 722. Fueron sitiados. El último rey fue Oseas. Él quiso independizarse, buscó algunas alianzas, como lo había hecho el rey Acab, como lo habían hecho algunos otros reyes, pero no pudieron conquistarlo. Ellos fueron totalmente destruidos. Y de acuerdo a los anales de la historia, fueron acabados. Salmanasar destruyó todo por completo. Toda la antigua Samaria fue sitiada en el 722. Funcionarios, aristócratas, lugartenientes fueron hacia Asiria. Esa era una estrategia militar. Ya veremos qué pasó después. La estrategia militar que ellos utilizaban era el miedo. Estas personas habían aprendido a través de su religión, así como el dios principal de ellos fue Asur, Dagón, Nabú, Nergal. Ellos comprendían que mientras más sádicos eran, mientras más violentos eran, ellos estaban honrando a sus dioses. Era normal para los asirios cortar las manos, cortar las narices, cortar las extremidades, cortar las partes inferiores también de los hombres. Les gustaba cortarlas. También ellos tenían una forma de intimidar a la gente, a los pueblos. Ellos colocaban montañas de cabezas decapitadas para generar miedo, terror. Para ellos eso era como una adoración a los dioses. Y así fueron conocidos ellos. Ellos implementaron la caballería, ellos implementaron la infantería, ellos generaron el terror y el miedo. Ella fue su estrategia. Después los babilónicos, pues los persas, después otras civilizaciones utilizaron este método de intimidar, pero ellos fueron los primeros. Por eso tienen la fama de ser los más terroríficos y los más sádicos de todas las civilizaciones. Es por eso que Jonás no quiso ir. Ya viéndolo desde este punto de vista, él veía cómo despellejaban a la gente, les gustaba despellejar a toda la gente. Hay muchos retratos en la arquitectura asiria donde se representa esto. Asurbanipal II decía: el cualquiera que se enfrente a mí, yo lo voy a degollar delante de mis dioses. Esa era su forma tan violenta. Ellos eran muy violentos y por esa violencia ellos iban a acabar. La economía de ellos eran agricultores, tenían muchos dioses, tenían muchas ciudades principales como Asiria, como Nínive, como Calcú, como Nirgud. Eran ciudades principales, era como un triángulo, el famoso triángulo donde vivía la mayor parte urbanizada. Ellos tenían arquitectura, ellos tenían religión, ellos tenían muchas facetas y es interesante que están muy relacionados. Mencionábamos los personajes del Reino del Norte cuando fueron llevados al cautiverio, pero también vemos al rey Senaquerim queriéndose enfrentar a un muchacho de 14 años llamado el rey Ezequías, el mismo rey que a través de su oración convenció a Dios para que le diera más años de vida. Dice que el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Eso nos hace ver que de su fracaso también nos hace ver que ellos tenían un gran, enorme ejército. Y eso sería su principal potencia. Además tenían una forma de Estado. Había una monarquía absoluta. El rey era un semidios y los demás eran sus esclavos. Estaban divididos en satrapías, en provincias. Cada provincia tenían a sus funcionarios. Y es por ello que los asirios, de esa parte, ellos serían conocidos. ¿Cómo fueron derrotados ellos? Principalmente por Nabopolassar. Nabopolassar trató de hacer una alianza con los elamitas, con los medos, con los persas, para acabarlo en el 612. Nínive fue destruida, profetizada por el profeta Nahum y profetizada por el profeta Sofonías. En el 612, aquella población de 120,000 personas fue totalmente destruida. ¿Qué podemos aprender a través de ellos? Ellos eran politeístas, eran violentos, ellos eran muy determinados, con deseos expansionistas, y ellos pues vivieron una época muy difícil, porque si ellos se detenían iban a ser destruidos. Muchas personas los querían acabar, los babilónicos, los elamitas, los egipcios, los persas, los medos, todos querían acabar con esta civilización poderosa. Pero hay muchos detalles, hay mucha información acerca de los reyes del norte y los reyes del sur, con su gran relación con ellos. La fecha más importante de todo lo que hemos mencionado en conclusión
fue el cautiverio de Samaria en el 722, donde las 10 tribus desaparecieron por completo. Pero hay mucha información, hay muchos detalles, hay mucho más que nos dicen los profetas y los escritos del Antiguo Testamento. Pero eso será para un próximo video.